Hola de nuevo. Vamos a seguir con el bloque de análisis, pero vamos a abordar el tema ya de las integrales y vamos a comenzar comprendiendo cuál es el concepto de primitiva de una función, ¿vale? Entonces, para entender lo que es la primitiva de una función, que también se le ha llamado antiderivada, que esto os puede dar una idea de lo que realmente es, decimos que si f de x es una función definida en un intervalo, una primitiva de f de x es otra función que vamos a designar como f mayúscula, tal que su derivada coincide con f de x. ¿Eso qué quiere decir? Pues que realmente cuando calculamos una primitiva tenemos que calcular el antecedente de la derivada, es decir, qué función he derivado para que obtengamos la función que me han dado. Vamos a ver un ejemplo. Si tengo esta función f de x igual a 2x, digo, ¿qué función existe que al derivarla me dé 2x? Pues rápidamente nos damos cuenta de que esta función podría ser x al cuadrado, ¿vale? Porque en ese caso f' de x sería 2x, que es justamente la función de la que quería calcular la primitiva, ¿vale? Entonces vamos a decir que f de x es una primitiva, f mayúscula de x es una primitiva de f minúscula de x, ¿vale? Pero ojo, no es la única. Supongamos que yo tomara como f de x, x al cuadrado más 1. Vamos a darnos cuenta de que la derivada de esta función también va a ser 2x. Por lo tanto, no existe una única primitiva, sino que existen muchas. De hecho, van a existir infinitas. Si derivamos ahora esta función, f' de x sería la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más la derivada de 1, que es 0. Por lo tanto, también en este caso, vamos a llamarla esta f1 y esta f2 para distinguirlas, ¿vale? En este caso, f2 también es primitiva de f de x, ¿vale? ¿Sí? O sea que existen muchas primitivas. ¿Pero qué van a tener todas en común? Pues que siempre lo que estamos haciendo es sumar una constante k, ¿vale? Una constante que cuando la derive se va a convertir en cero. Porque en el fondo daría igual que yo aquí pusiera un 1, que un 2, que un 3, que un 27.000. Al derivar va a desaparecer ese término, ¿vale? Por lo tanto, concluimos lo siguiente, ¿sí? Vamos a recuadrarlo. Que si f de x es una primitiva de f, cualquier otra primitiva g de x que también sea de f en el mismo intervalo será de la forma f de x más c. Es decir, que si ya tengo localizada una primitiva, como en este caso teníamos esta primitiva, así como más elemental, x al cuadrado, cualquier otra primitiva va a ser de la forma x cuadrado más un número, más una constante c, ¿vale? Que en ese caso era 1, pero que podríamos haber hecho con cualquier otro número, ¿vale? Es decir, que si f de x es primitiva de f minúscula de x, g de x, que va a ser f de x más c, seguro que también va a ser una primitiva. Vamos a verlo. Simplemente derivando, vemos que la derivada de g sería la derivada de f más b, que es f. Por lo tanto, quedaría demostrado que efectivamente cualquier otra primitiva de f, ¿vale? Va a ser de la forma f de x más c, ¿vale? Y por último, si esta función definida en un intervalo, vamos a ponerlo mejor, admite primitivas y dado un punto x sub 0 e y sub 0, hay una sola primitiva que verifique que f de x sub 0 es igual a x sub 0. Bueno, dicho así, no se ve muy claro a qué se refieren, así que mejor lo vamos a ver con un ejemplo, ¿vale? Supongamos que tengo, vamos a ponerlo bien, que f de x es igual a coseno de x. Vamos a ponerlo un poco mejor, que no se entiende muy bien.
Estoy buscando una primitiva, es decir, estoy buscando una función cuya derivada sea seno de x, ¿vale? Bueno, coseno de x, perdón. ¿Qué función al derivarla me da el coseno? ¿Obtengo el coseno? Pues el seno. Como sabéis todos, la derivada del seno es el coseno. Entonces, una primitiva sería el seno de x, ¿vale? Y el conjunto de todas las primitivas serían seno de x más c, dado c cualquier valor, ¿vale? Pero cualquier primitiva de coseno de x va a ser de esta forma, seno de x más algún valor, más c. Bueno, pues supongamos que me piden una función que sea primitiva del coseno de x, pero que además verifique esta condición, que la función en pi valga 1. Bueno, pues entonces de todas estas que he obtenido aquí, tengo que ver que la función en pi, que sería el seno de pi más c, tiene que valer 1. Bueno, como el seno de pi vale 0, entonces está claro que c tiene que valer 1. Así que la solución que me están pidiendo, la primitiva, sería seno de x más 1. Bien, pues lo que dice aquí es que, dado valor x sub 0, existe una única primitiva, un valor x sub 0 e y sub 0, existe una única primitiva tal que f de x sub 0 sea y sub 0, que si damos una condición de que un punto pertenezca a esa primitiva, la solución pues será única. Bueno, y aquí llamamos integral indefinida. Integral indefinida va a ser el conjunto de todas las primitivas de una función, ¿vale? Y lo vamos a representar con este simbolito, esta especie de S larga, ¿vale? Que va a ser el signo de integral indefinida, ¿vale? Y es muy importante que pongamos f de x diferencial de x, ¿vale? Y se va a llamar, muy importante también, integral indefinida de f, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que me dicen que calcule la integral de menos 1 partido por x al cuadrado diferencial de x. Muy bien, pues tengo que pensar en una primitiva de esta función. Es decir, ¿qué otra función al derivarla me da menos 1 partido por x al cuadrado? Hay que tener muy presentes las fórmulas de las derivadas. Bueno, pues yo me doy cuenta que la derivada de 1 partido por x es 1 partido por x al cuadrado. O sea que esta integral podría ser 1 partido por x, porque su derivada sería. Pero para que podamos definir todas las posibles primitivas, que es lo que llamamos la integral indefinida, le vamos a poner aquí un más c, que en algunos textos en vez de más c ponen más k. Así que la integral indefinida de menos 1 partido por x cuadrado diferencial de x va a ser 1 partido por x más c, que es realmente el conjunto de todas las primitivas de menos 1 partido por x. ¿Y qué es ese diferencial de x? Pues diferencial de x indica la variable sobre la que se está integrando. Es decir, por ejemplo, supongamos que tengo esta expresión, la integral de 2t diferencial de t. Aquí me está explicando que ahora la variable es t y que yo he derivado respecto a t. Por lo tanto, tengo que integrar respecto a t, ¿vale? ¿Qué función tiene como derivada 2t? Pues fácilmente vemos que esto sería 3t cuadrado. Pero como tienen que englobar todas las posibles primitivas, tenemos que ponerle un más c, cuando c puede tomar cualquier valor real, ¿vale? Y como veis aquí he utilizado diferencial de t, porque la variable sobre la que estaba derivando o integrando, según en qué dirección lo veamos, es la variable t, ¿vale? Entonces simplemente que sepáis que f de x es el integrando, ¿vale? Lo que estaría dentro de la integral se llama integrando, y diferencial de x, que se escribe así, lo vamos a poner aquí, diferencial de x, ¿vale? Indica la variable sobre la que se está integrando. Bueno, vamos a ver algún ejemplo más. Por ejemplo, la integral de e elevado a x.
¿Qué función al derivarla me da elevado a x? Pues elevado a x. Pero como tienen que ser todas las infinitas primitivas, pues igualmente le ponemos este más c. Si derivamos elevado a x más cualquier cosa, pues voy a obtener, ¿vale? Elevado a x, su antecedente, su antiderivada, ¿vale? Por ejemplo, aquí 3i al cuadrado diferencial de y. ¿Qué función al derivarla me da 3i al cuadrado? Pues y al cubo. Como es diferencial de y, vemos que ahí la variable va a ser la y. Pues como siempre, y al cubo más c. Y este es el concepto principal de la integral indefinida, ¿vale? Sería como el conjunto de las infinitas antiderivadas de una función dada, ¿vale? Y bueno, pues muy importante las primeras propiedades de las integrales indefinidas, ¿vale? Que lo vemos aquí, que se deducen directamente de las propiedades de las derivadas, ¿vale? Realmente no es nada nuevo. La primera propiedad importante es que la integral de la suma de dos funciones es igual a la suma de las integrales, ¿vale? La integral de la suma es igual a la suma de las integrales. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues supongamos que tengo aquí la integral de 2x más 1 diferencial de x. Pues esto va a ser la integral de 2x diferencial de x más la integral de 1 diferencial de x. Simplemente igual que cuando derivo la suma, derivo una más la derivada de la otra, pues en la integral vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la integral de 2x? ¿Qué función al derivarla me da 2x? Pues x al cuadrado. ¿Qué función al derivarla me da 1? Pues la derivada de x es 1. Pues x al cuadrado más x y al final ponemos ese más c o más k, como prefiráis, ¿vale? Y esas son las infinitas primitivas que tiene esa función. Como veis, la integral de la suma es la suma de las integrales. No hace falta que lo separemos aquí en dos sumas, ¿vale? Podemos poner directamente el resultado x al cuadrado más x más c, ¿vale? No habría ningún problema. Vamos a ver otro ejemplo. La integral de elevado a x más coseno de x. Pues esto va a ser primero la integral de elevado a x. ¿Qué función al derivarla me da elevado a x? Pues elevado a x. Más, ahora tengo que integrar, coseno de x. ¿Qué función al derivarla me da coseno de x? Pues el seno de x. Y como siempre, más c o más k. ¿Vale? O sea, como veis, poníamos lo de las integrales simplemente para ver que estamos aplicando la propiedad, ¿vale? Pero en realidad no hace falta que lo pongamos siempre, solamente si nos interesa para algo, ¿sí? Bueno, la segunda propiedad también se deriva de las derivadas, me dice que si integro una constante k por una función, digamos que esa k podría salir fuera de integral, va a ser k por la integral de la función. Por ejemplo, supongamos que vamos a integrar 2 coseno de x. Bueno, pues esto va a ser lo mismo que 2 por la integral del coseno de x diferencial de x. ¿Vale? Por lo tanto, esto sería la integral del coseno. ¿Qué función al derivarla me da el coseno? Pues el seno. Así que esto es lo mismo que 2 por el seno de x, como siempre, más c. ¿Vale? Y en este otro ejemplo, pues sería la integral de elevado a x partido por 2. Aquí no es tan fácil ver la constante, pero esto en realidad es lo mismo que un medio, ¿vale? Porque en realidad estaría como multiplicando por un medio de la integral de elevado a x diferencial de x. Y la integral de elevado a x, pues es elevado a x. Así que sería un medio por elevado a x más c. Muy bien, pues una vez que conocemos el concepto de integral indefinida, ¿vale? Lo que vamos a aprender es, no podemos estar siempre pensando de qué función es la derivada. En muchos casos lo vamos a poder deducir, pero en muchos otros no. Así que, igual que nos aprendimos la tabla de las derivadas, ahora tendremos que aprendernos las fórmulas de las integrales inmediatas. Muchas de ellas se pueden deducir, otras nos las tendremos que aprender, ¿vale? Así que, como veis, las principales son 12 fórmulas
en funciones elementales y en funciones compuestas, como pasaba con las fórmulas de las derivadas. Y luego hay dos más que hay que aprenderse, que van a ser la 16 y la 17, de las que están en otro cuadro. El resto simplemente son otras fórmulas un poco más avanzadas, pero que no van a hacernos falta en segundo de bachillerato. Se pueden deducir o por derivación como ejercicio teórico, pero no entran en segundo de bachillerato. Las que van a entrar son sobre todo estas 12 fórmulas, ¿vale? Más la 16 y la 17, en total serían 14. Y bueno, vamos a empezar ahora a desgranar cada una de estas fórmulas para intentar comprenderlas y ver cómo se aplican. Simplemente deciros que realmente provienen mucho de las fórmulas derivadas. Por ejemplo, sabemos que la derivada de x va a ser 1, ¿verdad? Por lo tanto, si me vengo aquí, me dice entonces que la integral de 1, ¿vale? Va a ser x, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí me dicen que la derivada del neperiano pues es 1 partido por x, ¿no? Entonces, la integral de 1 partido por x pues va a ser el neperiano, pero lo vamos a poner en valor absoluto, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo que la derivada de elevado a x es elevado a x. Entonces está claro que la integral de elevado a x pues va a ser elevado a x, ¿vale? Es la única fórmula, la única función, perdona, que coincide tanto con su derivada como con su integral, ¿vale? Así que muchas de estas, la derivada del seno es el coseno, por lo tanto, está claro que la integral del coseno pues va a ser el seno. Ahí, como veis, hay unas cuantas que realmente ni siquiera me las tengo que aprender, ¿vale? O la derivada del arco tangente es 1 partido por 1 más x al cuadrado. Ojito que esta como derivada sale poco y no os la sabéis. Ahora como integral va a ser muy importante que nos la sepamos, ¿vale? Así que a partir de aquí ya tendremos que la integral de 1 partido por 1 más x al cuadrado va a ser el arco tangente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo las fórmulas una a una, poniendo ejemplos para ir familiarizándonos con esta lista de inmediato. Vamos a empezar con las primeras fórmulas, ¿vale? Como habíamos visto antes, la integral de diferencial de x, pues es x, ¿vale? Porque la derivada de 1 es x, por lo tanto la integral de, perdón, la derivada de x es 1, por lo tanto la integral de 1 es x, ¿vale? ¿Sí? Ojo, si por ejemplo tengo la integral de 2 diferencial de x, tenemos que recordar las propiedades que habíamos visto en las integrales, ¿vale? Que esto sería lo mismo que 2 por la integral de diferencial de x, o sea que sería 2 por x, 2x más c, ¿vale? Bien, lo mismo, si tenemos, ahora sería la función compuesta, ¿vale? Igual que la integral de 1 es x más k, la integral de la derivada es la propia función. Esto es realmente la definición de integral, ¿vale? Realmente sería esta, que la integral de la derivada pues es la propia función más un valor k o c, como lo queráis llamar, ¿vale? Muy bien, pues entonces vamos a ver un ejemplo porque estas son más complicadas. Supongamos que tengo esta integral, la integral de e elevado a x al cuadrado, pero por 2x, ¿vale? Como vemos, todo esto es la derivada de una función. ¿De qué función? Pues si tengo e elevado a x al cuadrado, su derivada va a ser elevado a x al cuadrado por 2x, ¿vale? Por lo tanto, estoy integrando la derivada de una función. Así que directamente podríamos decir que esta integral es elevado a x al cuadrado más c o más k, como queráis, ¿vale? Cuando identificamos ya que es la derivada de una función, pues su integral va a ser la propia función más k, ¿sí? Bueno, en general, importante, la integral de x elevado a n va a ser x elevado a n más 1 partido por n más 1 más k. Muy bien, por ejemplo, aquí sería x elevado a 1, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la integral de 3x que es elevado a 1 más 2? Como hemos dicho, el 3 se mantiene igual, así que va a ser 3 por... A esta exponente le sumamos 1, es decir, 1 más 1 sería 2, y lo partimos por ese valor, 2, ¿vale? Eso es lo que me dice, ¿vale? Le sumamos 1 al exponente y dividimos por ese mismo valor que queda en el exponente, ¿vale?
En el caso de x sería 3x² partido por 2. Ojo, como está sumando más, 2. ¿Cuál hemos visto antes que era la integral de 2? Pues la integral de 2, ¿qué va a ser? 2x más c o más k, como queráis. Vamos a empezar a poner k y ya está, ¿vale? Para ir como con las fórmulas que os estoy dando. Y en general, si tenemos un polinomio de este tipo, pues su integral va a ser x², la integral va a ser, le sumamos 1 al exponente, como este exponente vale 2, ¿vale? Si le sumamos 1 va a ser elevado a 3 partido por 3, más aquí como el exponente sería 1, le sumamos 1 y me quedaría x² partido por 2 más la integral de 1 que hemos visto que x más la integral de 1 partido por x, ¿vale? Y aquí cambia. Como hemos visto, la derivada del neperiano es 1 partido por x. Por lo tanto, la integral de 1 partido por x va a ser el neperiano. Pero para que esté definido en los mismos valores, porque esta función está definida para todos los valores salvo para x igual a 0, ¿vale? Tiene que ser distinto de 0. Entonces, el neperiano, para que también esté definida en los mismos valores, vamos a poner aquí el valor absoluto, siempre importante, ¿vale? Entonces, la integral de 1 partido por x va a ser el neperiano del valor absoluto de x más k, para que pueda estar definido tanto en los positivos como en los negativos. Así que aquí al final, cuando integramos este último término más 1 partido por x, vamos a poner más el logaritmo neperiano del valor absoluto por x más k. Y así habríamos ya realizado esa integral. Vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? En las funciones compuestas vamos a tener que la potencia de una función, siempre y cuando esté multiplicada, súper importante, por su derivada, ¿vale? Va a ser igual que la potencia de x, la función elevada a n más 1 dividido por n más 1 más k. Pero ahora va a ser primordial que aparezca la derivada de la función de la que estoy elevando la potencia. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tengo seno cubo de x por coseno de x. Como veis, tengo una función elevado al cubo por su derivada, ya que la derivada del seno es el coseno, ¿vale? Entonces, puedo decir que su integral será la función seno de x elevado al exponente más 1, 3 más 1 va a ser 4, dividido por dicho exponente, que sería 4 más k, ¿vale? Como veis, la propia función elevado a n más 1 partido por n más 1. Ojo, siempre y cuando, como os digo, esté multiplicado por la derivada de la base, ¿vale? Y igual que habíamos visto por 1 partido por x, que era el neperiano del valor absoluto de x, si tengo 1 partido por una función por su derivada, también vamos a tener que va a ser el logaritmo neperiano, pero ojo, igualmente del valor absoluto de la función, ¿vale? Lo mismo, tengo 1 partido por una función, pero fundamental que aparezca su derivada. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí, coseno de x partido por seno de x. Aquí tendría 1 partido por una función por su derivada, ya que tendría la función sería el seno y como vemos la derivada del seno sería el coseno, ¿vale? Ojo que a veces simplemente como la tenemos encima no nos parece que esté multiplicando, pero recordemos que esto sería lo mismo que la integral de f' partido por f, ¿vale? Así que sí, tengo 1 partido por el seno por la derivada del seno, así que la integral va a ser el logaritmo neperiano del valor absoluto del seno de x más k. Vamos a ver las tres siguientes fórmulas de integral, ¿vale? Estas son muy sencillas. La fórmula 4 me dice que la integral de elevado a x, pues es elevado a x. Simplemente daros cuenta que si está multiplicando por un número, pues esto va a ser 3 por elevado a x más k. Y que en el caso de las funciones, lo que voy a tener, como siempre, es que la integral de una función por su derivada, importantísimo, pues va a ser elevado a esa función más k. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tengo elevado a 1 partido por x por menos 1 partido
por x al cuadrado. Como sabéis, esta es la derivada del exponente, ¿vale? Por lo tanto, tengo elevado una función por la derivada de la función. Así que esto va a ser elevado a 1 partido por x más k. Ojo, que no siempre nos lo van a poner tan clarito. Lo normal es que nos lo pongan de esta manera. Menos elevado a 1 partido por x al cuadrado. Como veis, es exactamente lo mismo. Simplemente hemos operado. Este menos 1 quedaría multiplicando menos elevado a 1 partido por x y el x al cuadrado aparecería en el denominador. Así que en este caso nos va a costar un poquito más de trabajo identificar que eso también es el 1 partido por x más k, porque es exactamente la misma integral, ¿vale? Bueno, pues sabíamos que la derivada de a elevado a un número era a elevado a un número por el neperiano de a. Así que la integral, ahora en vez de estar multiplicando, lo que vamos a hacer es dividir entre el neperiano de a, ¿vale? Entonces simplemente si por ejemplo tengo la integral de 2 elevado a x, pues va a ser 2 elevado a x partido por el neperiano de 2 más k, ¿vale? En fin, y esto nos puede aparecer también como en forma de función compuesta. Es decir, si tengo un número elevado a una función, como siempre, por la derivada de la función, pues vamos a tener la función dividido por el neperiano de la base, ¿vale? Elevado a la función. Así que en este caso tendríamos la integral de 2 elevado al neperiano de x por 1 partido por x. Como veis, tengo un número 2 elevado a una función por su derivada, ¿vale? ¿Sí? Así que como hemos visto antes, aquí simplemente sería 2 elevado a la función, 2 elevado al neperiano de x, partido por el neperiano de la base. Igual que antes, ojo, porque no siempre nos lo dan tan colocadito. Lo normal es que nos den así. Lo normal es que multipliquen esta expresión y a nosotros nos aparezca de esta manera, 2 elevado al neperiano de x partido por x diferencial de x, que va a ser exactamente lo mismo. Un número elevado a una función por la derivada de la función. Solo aparecería aquí un poco escondida, ¿vale? Tendremos que aprender a reconocerla. Así que igualmente va a ser 2 elevado al neperiano de x partido por el neperiano de 2 más k, ¿vale? Lo más difícil de las integrales inmediatas es justamente encontrar esa función derivada y localizar cuál es la fórmula que tenemos que aplicar, ¿vale? Y la sexta fórmula, que esta es muy obvia, que la integral del seno va a ser el menos coseno. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno es el menos seno, así que la integral del seno será el menos coseno. Ojo, ¿vale? Porque aquí cambia. La derivada de seno es el coseno positivo, pero su integral es el menos coseno, ¿vale? Entonces, tengámoslo en cuenta a la hora de hacer las integrales que esto ha cambiado, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo en la función compuesta, que es exactamente igual, ¿vale? Tendremos que el seno de una función, como siempre, por la derivada de la función, va a ser el menos coseno de esa función. Así que tendríamos, en este ejemplo, la integral del seno de raíz de x por 1 partido por 2 raíz de x. Está claro que tengo el seno de una función por la derivada de una función. Así que esto va a ser menos el coseno de raíz de x más k. Y como hemos visto antes, ojo porque esto no nos lo van a poner tan colocadito, nos lo van a poner en una única fracción. Así que lo que voy a tener es el seno de raíz de x partido por 2 raíz de x, ¿vale? Y exactamente igual, esto va a ser el menos coseno de raíz de x más k, ¿vale? Para que vayáis identificando cómo nos lo van a ir poniendo. Vamos a seguir con las siguientes fórmulas, ¿vale? La 7 y la 8 y la 9, que van a ser similares a las anteriores, ¿vale? La integral del coseno pues va a ser el seno. Igualmente la integral del coseno de una función por su derivada pues va a ser el seno de dicha función. Vamos a ver un par de ejemplos, ¿vale?
La integral del coseno de x partido por 3, acordaos que este 3 puede salir fuera como una constante, así que va a ser 1/3 por la integral del coseno, que como hemos visto es el seno más k, ¿vale? Lo mismo puede ser el coseno de una función por su derivada. Fijaros, aquí qué tontería, simplemente os he puesto x delante en vez de detrás, pero esta pequeña dificultad puede hacer que no reconozcáis que en realidad lo que tengo es el coseno de una función por su derivada, ¿vale? El coseno de elevado a x por la derivada de elevado a x, que es elevado a x, ¿vale? Pues como veis, luego es más difícil de lo que parece reconocer estas integrales. Así que la integral del coseno de f de x por su derivada va a ser el seno de elevado a x más k. Muy bien, la integral de la tangente va a ser igual al menos neperiano del coseno de x, ¿vale? Bueno, pues esta parece ya que no es tan obvia, no es tan trivial, es una de las que nos vamos a tener que aprender, aunque en realidad se puede también deducir. Vamos a verlo, ¿vale? La tangente, como sabéis, es el seno partido por el coseno. Y esto en realidad lo podríamos tomar como 1 partido por la función por la derivada de la función, ¿vale? Lo que pasa es que necesitaríamos poner un menos 1. Así que puedo poner un menos fuera y un menos dentro para compensarlo, ¿vale? Entonces, así sí que podríamos decir que la derivada del coseno es el menos seno, por lo tanto sería menos el logaritmo neperiano del coseno de x, ¿vale? Ya que esto va a ser neperiano de f de x, por supuesto siempre, más k. Así que esta es una forma de deducir esta fórmula de la integral, que también os la podéis aprender de memoria, o deducirla en cada situación, ¿vale? Simplemente recordando. Y bueno, ahora vienen esta serie de fórmulas que es 1 partido por coseno cuadrado es igual a tangente de x más k, ¿vale? Esta también nos resulta menos familiar, aunque la derivada de la tangente se puede expresar de distintas maneras. Vamos a recordarlo. Lo importante es que identifiquemos que todas estas fórmulas realmente son equivalentes, es decir, 1 más tangente cuadrado es lo mismo que secante al cuadrado y es lo mismo que 1 partido por coseno al cuadrado. Así que la integral de cualquiera de las tres, ¿vale? Es tangente de x, porque realmente la derivada de la tangente es lo mismo que 1 partido por coseno cuadrado o lo mismo que secante cuadrado o 1 más tangente al cuadrado. Así que esta fórmula os la tenéis que saber muy bien y tenerla presente para poder reconocerla en cualquier integral. Por ejemplo, si proponen la integral de la secante cuadrado, pues simplemente esto va a ser tangente de x más k. Pero si me hubieran puesto la integral de 1 más tangente cuadrado de x diferencial de x, también hubiera sido tangente de x más k. Y si me hubieran puesto la integral de 1 partido por el coseno cuadrado de x diferencial de x, pues la integral también hubiese sido tangente de x más k. Porque en el fondo las tres expresiones son equivalentes, ¿vale? Entonces esto lo tenéis que tener muy presente para que podáis reconocer esta integral inmediata en cualquiera de sus formas, ¿vale? Bueno, y las fórmulas complejas, pues exactamente igual. Si tengo la tangente de una función por su derivada, va a ser el menos neperiano del coseno de la función, ¿vale? Y lo mismo, si tengo 1 partido por coseno cuadrado por su derivada, va a ser el tangente de la función más k. Vamos a ver un par de ejemplos. Supongamos que tengo tangente de 1 partido por x al cuadrado, ¿vale? Entonces su integral va a ser menos el neperiano del coseno de la función, es decir, del coseno de 1 partido por x más k. Ojo, que aquí ya no es tan fácil visualizarlo, ¿vale? Empieza a ser un poquito más complicado. Esta sería la función y la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado, que me la tienen aquí escondida con un menos, un 1 y el x cuadrado que me lo han multiplicado todo. Que como os digo antes, esto es lo que tenemos que acostumbrar al cerebro a identificar estas fórmulas con sus derivadas asociadas, ¿vale? Y lo mismo, pues 1 partido por coseno cuadrado de f de x por f' de x. En este caso es más fácil,
pero tendríamos el coseno cuadrado de una función, que en este caso sería x cuadrado, por su derivada, que sería 2x, ¿vale? Así que 1 partido por coseno cuadrado, igual que secante al cuadrado, ¿vale? Va a ser la derivada de la tangente, por lo tanto, esto va a ser tangente de x al cuadrado más k, ¿vale? Va a ser la tangente de la función más k. Y vamos a ver las tres últimas fórmulas ya, ¿vale? La décima es sobre 1 partido del seno cuadrado de x. Y si antes teníamos esas tres identidades, ahora tenemos esta. Como recordáis de trigonometría, 1 más cotangente cuadrado es lo mismo que cosecante cuadrado y es lo mismo que 1 partido por el seno al cuadrado. Por lo tanto, aunque aparezca solo una fórmula, en realidad está englobando tres, ¿vale? La integral de 1 partido por el seno cuadrado es el menos cotangente, porque la derivada de la cotangente es menos 1 partido por seno cuadrado, ¿vale? Que lo tenéis en las listas de las derivadas, aunque hasta ahora realmente no nos había hecho falta, ¿vale? Entonces, bueno, lo mismo que antes, como es lo mismo 1 partido por seno cuadrado que la cosecante, si me dan la integral de la cosecante, pues también va a ser igual a menos la cotangente de x más k, ¿vale? Estas son otras dos fórmulas que las hemos estado en la tabla derivada, pero que también nos aparecen poco y que sin embargo ahora van a cobrar importancia, así que las tenemos que aprender bien. 1 partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado va a ser el arcoseno, puesto que la derivada del arcoseno es justamente esta, y 1 partido por 1 más x al cuadrado va a ser la arcotangente, ¿vale? Así que estas dos nos las tenemos que aprender muy bien porque además salen frecuentemente. Especialmente esta va a ser importante porque va a salir en muchos tipos de integrales, ¿vale? Así que esta nos la tenemos que, las dos las hay que sabérsela, pero esa última va a ser muy frecuente. Bueno, pues vamos a un ejemplo, ¿vale? 2 partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado, como siempre el 2 lo podemos dejar fuera, 2 veces el arcoseno, ¿vale? De x, en este caso simplemente sería, ¿vale? Por supuesto siempre más k. Y menos 1 partido por 1 más x al cuadrado, como vemos, simplemente ahora lo que me diferencia de esta integral a la mía es un signo menos, pues el menos lo podemos sacar fuera, ¿vale? Menos el arco tangente de x más k. Vamos a aplicarlo sobre funciones compuestas, como siempre, ¿vale? 1 partido por el seno cuadrado de una función por su derivada es menos la cotangente de esa función. En este caso tendríamos el seno cuadrado de x cuadrado más x, cuya derivada la tenemos en numerador, sería 2x más 1, ¿vale? Como veis, a veces es un poquito más complicado identificar las funciones y sus derivadas. Aquí esto va a ser menos el cotangente de x cuadrado más x más k, ¿vale? En el segundo caso voy a tener la raíz de 1 menos elevado a 2x en el denominador y aquí tengo que tener cuidado por la derivada de la función. Esto, si nos damos cuenta, es una función elevada al cuadrado y su derivada. ¿Por qué? Porque elevado a x al cuadrado, recordemos que es elevado a 2x, ¿vale? Así que también va a estar un poquito escondida, pero sí que va a ser 1 menos una función al cuadrado por la derivada de la función. Así que, como hemos visto antes, esta es la fórmula del arcoseno de la función. Así que va a ser el arcoseno de ¿quién? De elevado a x, no a 2x, ¿vale? Porque la función sería esta, ¿vale? Antes de elevarla al cuadrado, ¿vale? Más k. Y por último, la integral de 2x partido por 1 más x a la cuarta. Aquí también está un poquito escondida, porque esto sería lo mismo que la integral de 1 más x al cuadrado, ¿vale? Así que sí que tengo una función elevada al cuadrado por la derivada de la función. Así que como veis, esto efectivamente va a ser el arco tangente de x al cuadrado más k. Bueno, ha sido un repaso un poco rápido, simplemente para que empecéis a familiarizaros con las fórmulas, ¿vale? Hay dos fórmulas más que, como os digo,
simplemente se utilizan con tanta frecuencia que merece la pena que nos las aprendamos. Va a ser la 16. 1 partido por a cuadrado más f de x al cuadrado por su derivada va a ser 1 partido por a del arco tangente de f de x partido por a, ¿vale? Y la otra que también merece la pena que nos aprendamos es la 17, que es 1 partido por a cuadrado menos f de x al cuadrado todo dentro de una raíz, como siempre, por su derivada. Es 1 partido por a del arco seno. Esta estaba incorrecta, perdonad. Nos vamos a quitar esta parte que siempre me pasa. Es simplemente el arco seno de f de x partido por a, ¿vale? Ahora la corrijo en las otras hojas. ¿De acuerdo? Vamos a ver un par de ejemplos. La primera sería 1 partido de la raíz de 4 menos x al cuadrado, ¿vale? Como veis aquí aplicaríamos la 17. Esto lo podemos poner como la integral de 1 partido por la raíz. En vez de 4, también me interesa que aparezca como a al cuadrado, ¿vale? Sería como 2 al cuadrado menos x al cuadrado diferencial de x. Por lo tanto, esto sería el arco seno de x partido por 2 más k, ¿vale? Esto aplicando directamente la fórmula. Si no aplicáramos esta fórmula, lo tendríamos que deducir de la siguiente manera, ¿vale? Tendríamos que decir, bueno, como yo quiero que se aparezca aquí un 1 en vez de un 4, lo que voy a hacer es dividir y multiplicar por 2, metiéndolo dentro de la raíz para que sea exactamente lo mismo. Es decir, yo podría decir que esto es lo mismo que la integral de 2 por 1 partido de la raíz de 4, perdón, 1 partido por 2 de la raíz de 4 menos x al cuadrado partido por 2, ¿vale? Como veis, simplemente he dividido entre 2 numerador y denominador. Ahora lo que voy a hacer es este 2 lo introduzco dentro de esta raíz, ¿vale? Entonces esto va a ser igual, este 1/2 lo puedo sacar fuera, ¿vale? 1/2 por la integral de 1 partido, y ahora al meterlo me quedaría, lo tengo que elevar al cuadrado, 4 entre 4 menos x al cuadrado partido por 4. Esto va a ser igual a 1/2 por la integral de 1 partido por la raíz de 1 menos x medios al cuadrado, ¿vale? Entonces, como veis, ahora ya tengo la fórmula inicial que me daban, ¿vale? Que es 1 menos una función elevado al cuadrado por la derivada de la función, aunque está aquí fuera. Por lo tanto, esto va a ser el arco seno de x medios más k, que justamente es lo que me dice esta función, arco seno de la función partido por a más k. Así que como queráis, o bien os aprendéis la fórmula o si no vais a tener que hacer esta deducción, como queráis, ¿vale? Como son muchas fórmulas, lo valoraremos, ¿sí? Y por último, esta, 1 partido por a cuadrado más f de x al cuadrado por f'. Pongamos que tengo esta, ¿vale? Igual, si aplico la fórmula, lo podríamos poner como 1 partido por 3 al cuadrado más x al cuadrado diferencial de x, ¿vale? Y la fórmula me dice que es 1 partido por a del arco tangente de f de x partido por a. En este caso a es 3, así que esto sería 1/3 del arco tangente de x tercios más k, ¿vale? Pero igualmente, como hemos hecho antes, también lo podríamos deducir, ¿vale? Y simplemente lo que haríamos es igual que antes. Dividiríamos entre 3 al cuadrado, ¿vale? 3 al cuadrado partido por 3 al cuadrado más x cuadrado partido por 3 al cuadrado. Así que me va a quedar 1 partido por 3 al cuadrado, 1 partido por 1 más x tercios al cuadrado, diferencial de x, ¿vale? Así que ahora tendríamos 1 más una función elevado al cuadrado por la derivada de la función, pero aquí estaría elevado al cuadrado. Así que realmente esto yo lo podría separar como 1/3 por 1/3, ¿vale?
Así que tendría una función por su derivada y me quedaría un tercio. Así que como veis, esto va a quedar un tercio del arco tangente de x tercios más k. Lo dicho, si queréis lo podéis deducir cada vez que lo hagáis o simplemente os podéis aprender la fórmula para cuando la tengáis que aplicar, ¿vale? Por último, vamos a ver lo que llamo yo integrales casi inmediatas, que lo son. Simplemente son pequeños trucos para poder apañar nuestras integrales, ¿vale? Bien, vamos a mirar esta primera integral, elevado a x cuadrado por x. Bueno, pues esto me hace pensar mucho en la fórmula de elevado a f de x por f' de x diferencial de x, que como sabemos esto es elevado a f de x más k. ¿Qué pasa? Que la derivada de x al cuadrado es 2x y yo no tengo 2x, solamente tengo una x, ¿vale? ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, pues la estrategia, es decir, lo que voy a hacer es multiplicar por 2 dentro de la integral y dividir entre 2 sacándolo fuera de la integral. Como veis, esto es perfectamente válido porque estoy multiplicando y dividiendo por 2. Y ahora sí que puedo realizar la integral. Vamos a decir que en un medio se queda igual de elevado a x al cuadrado más k, ¿vale? Es una estrategia para conseguir acomodarme a la fórmula de integral inmediata. Bueno, pues igualmente puede pasar que en vez de tener que multiplicar, pues tenga que dividir, ¿sí? Vamos a ver este otro ejemplo, elevado a raíz de x partido por raíz de x. Lo mismo, también me recuerda mucho a la integral de elevado a x por su derivada. Pero es que la derivada de raíz de x es 1 partido por 2 raíz de x. Así que como antes, necesitaría poner aquí un 2. Para compensarlo, como era dividido entre 2, fuera tendremos que multiplicar por 2. Así que ahora esta integral va a ser 2, que me quedaría fuera en variable, elevado a la raíz de x más k. Y otra estrategia que puedo hacer es, por ejemplo, si tengo la integral de la tangente cuadrado de x, bueno, pues como hemos visto antes, la integral de 1 más tangente cuadrado de x, que es lo mismo que la secante cuadrado, ¿vale? Es la tangente de x más k. Bueno, pues ¿qué pasa? Que aquí lo que me falta es este 1, ¿vale? Me falta un 1 para poder hacerlo. Pues lo que voy a hacer es sumar un 1 y restar un 1, ¿vale? Es otra estrategia que también se puede utilizar. Con lo cual, esto lo puedo separar como suma de dos fracciones. 1 más tangente cuadrado de x diferencial de x menos la integral de 1 diferencial de x, ¿vale? Lo he separado por un lado este trozo y por el otro lado el otro. Así que aquí ya podríamos decir que esta integral es la tangente de x y la integral de 1 como es x menos x más k. Así que ya veis, estas son estrategias que podemos utilizar, ¿vale? Para acomodarme una integral y convertirla en una inmediata. Por eso les llamo integrales casi inmediatas, ¿vale? Porque son casi la fórmula de inmediatas, solo que tengo, digamos, que apañarla, corregirla un poquito, ¿vale? Nada más, el siguiente vídeo pues empezaremos a hacer ejercicios de integrales inmediatas para practicar, practicar, practicar hasta que nos vayamos familiarizando con todas ellas.